Hola, soy Jesús Ángel Benito y a continuación vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la cotización del euro dólar en la semana que hemos terminado del 1 al 5 de agosto de 2011 y posteriormente realizaremos la previsión y le colocaremos principales soportes y resistencias para la semana que viene del 8 al 12 de agosto del presente año. Vamos a empezar viendo una temporalidad semanal. Vemos perfectamente la vela bajista con la que nos ha cerrado el par la presente semana. Así todo simplemente ha conseguido retroceder un 0,68%. Detalles a tener en cuenta que fue rechazado del nivel clave del 1,4077. Sabemos lo importantísimo que es este nivel del 1,4077, respetadísimo siempre en el largo plazo, y esta semana una vez más fue clave y determinante para que el par no consiguiera caer más. También fue ayudado por la línea de tendencia bajista que nos viene desde los máximos históricos del año 2008 y que pasaba justo por el punto del 1,4077. Era una doble barrera de soporte y ejerció como tal sobre la cotización. Detalle a tener en cuenta es que nos ha cerrado por debajo del nivel clave del 1,4332. Sabemos también lo importante que es este nivel de referencia histórico de larguísimo plazo para la evolución del par. Vamos a visualizar en un gráfico de 4 horas cuáles han sido los recorridos y los movimientos más importantes en la semana pasada en el par euro dólar. Vamos a ver. El par arrancó el día 31 de julio por la noche en el 1,4380 y desde ahí inició un movimiento alcista que llevó a testear la resistencia clave del 1,4425, de donde fue rechazado a la baja con muchísima fuerza en la sesión americana de lunes. Rompió con fuerza el 1,4332, la línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde el 4 de mayo y que había ejercido fuerza de imán sobre la cotización del par, y también se posicionó por debajo del nivel clave del 1,4230. Eso fue en la jornada, en la sesión americana del lunes. Luego fluctuó en rango durante la sesión del martes y parte de la sesión del miércoles, y en la sesión del miércoles, en la sesión asiática, vemos como el 1,4171 fue determinante también. Fue un punto importantísimo donde la cotización del par fue rechazada durante prácticamente 24 horas seguidas. Desde ahí rebotó al alza, nos quebró el 1,4230 al alza y tan solo el nivel importante del 1,4332 se le atragantó a la cotización del par. Como vemos, no pudo con él, no cerró ni una vela diaria por encima del mismo, y desde ahí fue rechazada a la baja en la sesión del jueves con bastante fuerza. Se acentuó en la sesión europea y en la sesión americana, y simplemente el soporte clave del 1,4077 fue capaz de sujetar a la cotización del par. En la sesión del viernes inició un rebote desde este nivel que le llevó a quebrar el 1,4171 al alza, y en la sesión americana, ya con los datos de empleo de Estados Unidos, se posicionó y cerró sobre la línea de tendencia de mediano plazo que nos viene desde el 4 de mayo exactamente, cerrando sobre el 1,4280, posicionándose por debajo en cierre semanal del 1,4332. Bueno, pues a continuación vamos a ver la previsión para la semana que viene, a ver qué es lo que nos puede ofrecer el gráfico de temporalidad semanal. Bueno, pues el gráfico de temporalidad semanal, como veíamos anteriormente en el resumen, vemos como la línea de tendencia alcista que nos viene desde junio del año 2010 no ha sido quebrada en ningún momento. Lo ha intentado en alguna ocasión, pero no ha sido quebrada en ningún momento, o sea que la tendencia general de largo plazo del par sigue siendo alcista, sin duda alguna. El apoyo que tuvo el mes de junio sobre esta línea de tendencia fue claro y determinante para que el par no cayera más y haya rebotado al alza. Se ha posicionado también claramente por encima de la línea de tendencia bajista que nos viene desde los máximos históricos. No es capaz de cerrar, lleva intentando romper esta línea de tendencia pues prácticamente 8 semanas y no ha conseguido cerrar ninguna semana por debajo de él.
ya ni por debajo del nivel clave del 1.4077, que está ejerciendo fuerza de soporte implacable sobre la cotización. Por la parte de arriba vemos cómo esta semana sí que nos ha cerrado un poquito por debajo del 1.4332, es el detalle negativo para la cotización del euro dólar. Bueno, vamos a ver en temporalidad diaria y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene a la cotización del par euro dólar. Vamos a comenzar colocándole las principales resistencias. La primera, como apreciábamos ya anteriormente, la tenemos inmediata, la tenemos en esta línea de tendencia que está ejerciendo, como vemos, día tras día una fuerza de imán muy potente sobre la cotización del par. Abre y cierra en esta línea de tendencia, como vemos, en multitud de ocasiones. Atentos a la misma, nos viene desde el 4 de mayo. Trácenla en sus gráficos si no la tienen, porque está siendo clave y determinante. El primer punto de resistencia inmediata, como decía anteriormente, lo tenemos en el 1.4288 aproximadamente, delimitado por esta línea de tendencia. Después nos vamos a la principal resistencia del día, que como vemos la tenemos muy cerquita a la cotización actual, en nuestro nivel clave del 1.4332. Sigue siendo el nivel de referencia por excelencia para seguir la cotización del euro dólar en nuestros mapas de operaciones semanales, porque como vemos es congestión de precio histórica. 1.4332 fue determinante esta semana también para que el par no siguiera evolucionando al alza. Desde ahí nos iríamos a la siguiente resistencia, la tenemos en un nivel clave trazado en gráfico diario, 1.4425. Desde ahí nos iríamos a otra resistencia trazada también en temporalidad diaria un poquito más arriba, en el 1.4504. La siguiente resistencia importante para la semana entrante en el 1.4610. Atentos, porque como vemos nos coincide el nivel clave trazado en temporalidad semanal del 1.4610 con la línea de tendencia alcista que nos viene desde el 9 de enero del presente año. Ha sido quebrada, pero como vemos, cada vez que llega a ella pues ejerce bastante fuerza sobre la cotización del par. Atentos, porque va a ser también resistencia importante, 1.4610. Desde ahí nos vamos a la siguiente resistencia, 1.4737. Y después nos vamos a una franja que se nos ha formado en un cruce de líneas entre el 1.4835 y el 1.4865. Es una franja de 30 puntos comprendida entre una línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el 9 de marzo del año 2009, una línea de tendencia bajista trazada en temporalidad semanal que nos viene desde los máximos históricos, y el nivel clave trazado en temporalidad semanal que pasa por el 1.4865. Repito, entre el 1.4835 y el 1.4865 tenemos una zona muerta, una zona donde seguramente la cotización del par se mantenga bastante dubitativa. Tan solo si se posicionara por encima del 1.4865, entonces sí que podríamos ir a buscar la siguiente resistencia delimitada en temporalidad diaria en el 1.5003. Desde ahí nos iríamos a la siguiente en el 1.5155, y la última se la vamos a colocar bastante alejada ya de la cotización actual en el 1.5435. Por la parte de abajo, como soportes, vamos a colocarle el primer soporte en un nivel clave trazado en temporalidad diaria en el 1.4230. Es un nivel de mediano plazo respetado siempre por la cotización del par, 1.4230. Después nos vamos a otro nivel trazado también en temporalidad diaria, 1.4171. Veíamos en el resumen cómo el 1.4171 la semana pasada fue clave para sujetar a la cotización del par en principios de la semana. Después de ahí nos vamos al principal soporte de la semana, lo tenemos en el 1.4077.
el 1,4077, que fue determinante la semana pasada para que el par no siguiera cayendo. El 1,4077 que está reforzado por la línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos del año 2008. Sin duda alguna es el principal soporte para la semana entrante, 1,4077. Desde ahí nos vamos a un nivel clave trazado en temporalidad diaria, importante también en el mediano plazo, 1,3994, respetado, como vemos, a mediados del mes de julio. Atentos a este nivel porque también va a ser importante, repito, 1,3994. Desde ahí nos toparíamos con la línea de tendencia alcista que vimos anteriormente en temporalidad semanal y que nos viene desde junio del año 2010, 1,3930. Ejercería bastante fuerza de soporte. Luego nos topamos con una doble barrera, un nivel clave trazado en temporalidad diaria que nos pasa sobre el 1,3863, que además está reforzado por una línea de tendencia alcista que nos viene de temporalidad trimestral. Atentos a esta línea de tendencia alcista porque, como observamos en el gráfico, el pasado 12 de julio fue clave para sujetar a la cotización del par. Atentos a esta línea de tendencia en temporalidad trimestral. Es muy importante, nos viene desde el año 2001 y nos aparece en escena, nos aparece en nuestro mapa de operaciones para la siguiente semana. Repito, 1,3863, soporte importante también. Desde ahí nos vamos a otro soporte trazado de temporalidad semanal en el 1,3763 y el último soporte que le vamos a colocar para el par en la semana que viene, nivel clave trazado en temporalidad trimestral, 1,3606. Como vemos, ya hasta el nivel de precio de apertura anual en el 1,3365 nos quedan tan solo 240 puntos. Atentos también al nivel de precio de apertura anual en el 1,3365 en caso de quebrar un par de soportes que tenemos intermedios en el 1,3497 y el 1,3406. Podríamos llegar incluso hasta el nivel de precio de apertura anual en el 1,3365. Bueno, pues hasta aquí la previsión para la semana que viene en el par euro dólar. Muchísimas gracias.